Hola, este es un episodio más de Tangente Podcast. Bienvenidas, bienvenidos. Yo soy Lucy Rodríguez y hoy me acompañan José Javier Gálvez Hola Lucy, hola Kimberly, ¿qué tal están? y Kimberly. Hola a todos, qué gusto verlos. Bienvenida y bienvenido también. Hoy tenemos un programa en el que queremos hablar acerca de discurso de odio y de crímenes de odio a partir de un caso que creo que nos conmovió a muchos, pero antes de entrar en materia, déjenme recordarles dos cosas. La primera es que por favor se suscriban a nuestros canales en YouTube y en Spotify y también que nos sigan en redes sociales. Ahí es donde hacemos pues las noticias de cuando hay eventos en vivo o cuando vamos a tener alguna cobertura especial, y también tenemos pequeños clips de nuestros programas que pues les sirven para compartir y para contarle a sus amigos pues qué es lo que está pasando en el país. Y luego la siguiente cosa que les quería recordar es que en Librería Piedrasanta pueden encontrar una gran variedad de libros para poder aprender no solo de qué es lo que pasa en Guatemala y de la historia de nuestro país, sino libros acerca de todo, de historia universal, pues, de literatura, etcétera. Lo que a usted le gusta leer seguramente lo va a encontrar en Piedrasanta, y ellos tienen tiendas en Géminis 10 y en la 11 calle y en la 5ª calle en Zona 1. Y bueno, habiendo hecho los anuncios, quería introducir el tema, y es que estoy segura de que muchos de los que nos ven y escuchan hoy se enteraron del caso de este chico Alex, que saliendo pues de la fiesta del Pride, que es la fiesta pues del orgullo gay, digamos LGBTQ+, se vio embestido por un grupo de personas, 8 personas contra uno, y lo dañaron muchísimo. Originalmente era pues todo en un tema de quitarle sus pertenencias, su propiedad, etcétera, pero luego esto dio un giro a la mitad del altercado. Y bueno, Kim, yo creo que tú tienes un poquito más de detalle de qué fue lo que pasó. Quizá nos cuentas sobre este caso. Ok, gracias, sí. Bueno, ese es un caso que nos enteramos, pues creo que todos, ¿verdad? A través de las redes sociales, y la indignación pues ha ido en aumento. La información que hay hasta el momento es que este chico, pues sí, efectivamente estaba participando en una fiesta posterior al desfile del orgullo, ¿verdad? Que obviamente después de este desfile siempre se propician estos espacios de fiesta, de convivencia, ¿verdad? Y saliendo precisamente de una de estas fiestas es que fue atacado cerca de la Sexta Avenida. Entonces, un lugar que podríamos decir siempre mantiene como cierta vigilancia, ¿verdad? Es un lugar bastante, que la municipalidad pues le da bastante como que atención, y sin embargo, cuando se estaba dirigiendo a su vehículo fue cuando fue atacado precisamente por los 8 hombres que tú mencionas, que pues entiendo yo todavía no han sido identificados. Y quedó totalmente lastimado, ¿verdad? Unas lesiones bastante fuertes que de hecho pues sigue en recuperación, y hay un proceso, ¿verdad? Hay gastos médicos que se tienen que hacer. Entiendo que es un gasto fuerte para la familia, y esto pues es a partir de que estaba él explícitamente participando en estas actividades, y en el momento del ataque pues sí recibió estos insultos característicos, ¿verdad?, contra las personas diversas, él por su sexualidad. Entonces creo que ese es el agravante del caso, ¿verdad? Porque yo he visto un montón de comentarios, tengo este masoquismo de leer los comentarios que la gente hace, porque quiero medir un poco como que qué incidencia tienen este tipo de publicaciones e información que va surgiendo en las personas, y me sorprendió mucho ver personas como que justificando o minimizando este ataque, por ejemplo, diciendo es que a todos nos han asaltado, es que a todos nos pasa, ¿verdad? Pero la gravedad, o sea, el agravante de este caso, y creo que es lo que llama la atención y lo que nos hace como que debería despertar como una alerta, es el hecho de que haya sido agredido con tanta hazaña por su sexualidad, por su orientación, ¿verdad? Entonces creo que es algo preocupante, y también que se haya dado en el contexto de este desfile del orgullo, que también estuve ahí en el desfile, estuve cubriendo, y
las personas que observan el paso del desfile que salió ese día de la zona 4 hacia la plaza, pues hay de todo, ¿verdad? Hay personas que bocinan para mostrar como cierto respaldo, pero también hay muchos insultos. Hay insultos, hay personas que manifiestan su desagrado y su odio a las personas que están participando libremente, sin perturbar, sin molestar, ¿verdad? Entonces creo que sí es bastante alarmante, pero sí, resumiendo el caso, de eso se trata y sí circuló en redes sociales precisamente porque se estaba pidiendo un apoyo para él y su familia. Sí, y de las cosas que mencionas, a mí hay 3 que me causaron especial alarma. La primera es que en el testimonio de las personas que estuvieron ahí presentes y de la misma víctima, es que sí había fuerzas de seguridad cerca. No sé si eran guardias privados o Policía Nacional Civil, pero sí había fuerzas de seguridad cerca y no hicieron nada. Sí, y es que es un área bien vigilada, ¿verdad? Ajá. Luego la siguiente es que ya le habían quitado sus pertenencias. Y luego de haberle quitado las pertenencias, pues la forma en que cuentan estos testimonios es que dijeron, ahora matémoslo por hueco, digamos. Esas son las palabras de ellos, no mías. Claro, pero dijeron, ahora matémoslo por hueco, digamos. Ya no me importa que te quite tus cosas, ya no es a todos nos asaltan. O sea, imagínate si fuera un cucurucho saliendo de una procesión y lo asaltan entre 8. Y luego de quitarle sus cosas le dicen matémoslo por cucurucho, digamos. O qué sé yo, qué otro ejemplo puede ser, o un desfile hípico y que entonces asaltan a una persona entre 8 y luego matémoslo por vaquero, qué sé yo. O sea, es ya por la identidad de esta persona. Y luego finalmente el hecho de que lo dejan en paz hasta que creen que está muerto. Porque según los testimonios, Alex se arrastró como pudo hasta una esquina, lo llevaron al Hospital San Juan de Dios, pero logró arrastrarse hasta después de que la gente se fue, porque sus atacantes creyeron que en efecto ya lo habían matado. Yo algo que quisiera señalar es que obviamente es un crimen de odio y es terrible, pero además del odio muestra muchísimo la cobardía. Hace algunos años hubo en Argentina un caso que terminó el juicio hasta este año, en el que sentenciaron a 8 jóvenes por matar a golpes a un joven de alrededor de 20 años, se llamaba Fernando Báez Sosa. Es un caso también de crimen de odio, pero con temas raciales. También fue golpeado por 8 personas, estos 8 jóvenes al mismo tiempo. Lo golpearon y entonces yo estuve un poco al tanto de cómo iban los avances judiciales en ese caso, y en uno de los artículos uno de los comentaristas decía que 8-1 es la razón en la que en casos en la naturaleza los animales se atreven a atacar a sus víctimas. Por ejemplo, los monos, que son un poco territoriales, atacan solo si son por lo menos 8 contra 1. Y es algo infinitamente primitivo, me parece a mí. O sea, tenés que ir acompañado de 7 de tus amigos para poder golpear a una persona, porque si no, entonces te da miedo o no te atreves a hacerlo. Y entonces es para mí terrible cómo no solo estás sacando un odio que es totalmente innecesario, totalmente infundado y que normalmente viene de un desconocimiento profundo de las cosas, pero que lo sacas a través de la cobardía. Es decir, es algo que no serías capaz de hacer tú solo y que no deberías, por supuesto, pero hay un elemento terrible de cobardía ahí, y eso a mí me parece fatal, pues. Que son 8-1, sí. Y solo me parece excelente que digas que hay otros ejemplos que no son necesariamente pues porque es una persona de la diversidad sexual, y yo creo que no solo sucede en Argentina. O sea, aquí en Guatemala vemos crímenes de odio todo el tiempo también contra otras poblaciones. Por ejemplo, femicidios se ve mucho, los famosos crímenes de pasión o lo que sea, que al fin y al cabo es pues por ser mujer que ocasionan el ataque. O también líderes comunitarios, defensores digamos, eso sucede muchísimo, defensores de territorios o defensores digamos, de preservar la naturaleza, y al final los desaparecen o los atacan, etc. Y también, ¿por qué no? En un contexto étnico-racial, en Guatemala sucede constantemente. Yo me puse a buscar para ver si esto es algo aislado, digamos, si es
porque fue el Pride o porque es época electoral y se ha visto mucho discurso homofóbico pues dentro de la misma campaña negra, o si esto es algo que sucede normalmente en Guatemala. Y encontré un estudio de Visibles que se hizo en enero. Y estas son las cifras. Ellos dicen que en su estudio encontraron que un 60% de las personas de la diversidad sexual se sienten obligadas a ocultar su identidad porque no se sienten seguros de decirlo, ¿no? 24% experimenta violencia en su hogar. O sea, la misma gente que debería de cuidarte es la que los violenta. Y en este caso de Alex también, no sé si estoy equivocada y si es el mismo, pero vi una historia también de un Alex que su mamá estaba repartiendo abrazos en el desfile del orgullo. ¿Es me parece que sí, es la misma persona. La misma historia, ajá. Ajá. Y imagínate, o sea, su mamá tratando de decirle a otras personas de la diversidad sexual que no están solos y que ella les daba abrazos de mamá si ellos no lo recibían en el hogar. O sea, era una persona que por lo menos en su hogar, es una persona que por lo menos en su hogar se estaba recibiendo el apoyo que necesitaba. Uh-huh. Luego, el mismo estudio dice que un 67% de las personas experimentan acoso en su lugar de educación, en el ámbito educativo. 49% de las personas acoso en el trabajo y 30% al buscar servicios de salud. Es decir, es gente que va al médico y que estando con el médico, dentista, enfermera o enfermero, recibe algún tipo de acoso, insulto o incluso hasta violencia de otro tipo. Y todo esto sube si es una persona trans. O sea, del 30% que recibe abuso al buscar servicios de salud, 64% de las personas trans lo experimentan también. Y creo que eso habla un montón del camino largo que nos toca recorrer como sociedad. Yo entiendo que, digamos, Guatemala es un país donde hay mucha fe cristiana, conservadora, etcétera, pero yo creo que es algo bien distinto decir quiero vivir mi fe y quiero que se respete mi fe, a decir yo estoy en el derecho de violentar a otra persona, digamos. O sea, creo que, y aquí es donde ya viene todo el tema de qué es discurso de odio, qué es respeto y todas las narrativas que se crean alrededor del discurso de odio. Quizá podemos platicar un poquito de eso, José Javier, que tú me contabas que te gusta el tema del discurso de odio. ¿Cómo sabemos identificar qué es discurso de odio y cuál es esa línea entre discurso de odio y libertad de expresión, por ejemplo? Sí, me parece. A ver, es un poco complicado este tema porque es muy difícil, hablábamos con Lucy antes de empezar, es muy difícil regular la libertad de expresión. O sea, es bien delicado no darle herramientas a los gobiernos o a los gobernantes para silenciar a las personas, que es lo que hemos visto en países como el nuestro, que sucede mucho más a menudo de lo que nos gustaría. Pero hay algunos avances en el derecho internacional que sirven un poco para hacer esas diferenciaciones. Una de ellas es la separación o la diferenciación entre discurso de odio e incitación al odio, que es importante porque la incitación al odio tiene que ver con el uso de mis plataformas para promover odio en contra de otras personas, y eso no necesariamente se ve como palabras ofensivas necesariamente. O sea, no te estoy insultando yo, pero sí estoy promoviendo que otras personas te insulten, te agredan de cualquiera de las formas, y es más delicado porque es menos evidente. El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos tiene una prohibición expresa de toda apología del odio, pero usualmente no hay formas a nivel local o en los diversos países. Por ejemplo, en el nuestro no hay una regulación adecuada de cómo limitamos o cómo castigamos esa apología del odio. En el Código Penal nuestro está regulada la apología del delito, que es pues, promover la comisión de cualquiera de los delitos, pero su sanción es una multa de 100 a 1000 quetzales. O sea, nada, pues. Sin embargo, en 2012 se publicó el Plan de Acción de Rabat, que es un conjunto de recomendaciones y de comentarios que se hicieron en una diversidad de conferencias alrededor del mundo, convocadas por el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, que contienen pues un resumen, la diferencia entre incitación al odio y
y discurso de odio, y proponen una cosa que se llama prueba de umbral, que son 6 parámetros con los cuales medimos si un discurso debería categorizarse como delito. Los voy a mencionar muy rápido. El primero es el contexto, el segundo es la persona oradora, el tercero es la intención, el cuarto es el contenido y la forma, el quinto es la extensión del discurso y el sexto es la probabilidad, incluyendo la inminencia, de que pues, se genere odio. Entonces, a través del estudio de estos 6 parámetros entendemos si estamos frente a un discurso de odio o una incitación al odio. Esto me parece a mí genial porque en la legislación guatemalteca actual esto es un espacio vacío. No estamos suficientemente preparados para atender estos casos, tanto en la ley como a nivel de los funcionarios y funcionarias del sistema de justicia, es decir, la Policía Nacional Civil, el Ministerio Público, el organismo judicial y sobre todo el Instituto Nacional de Ciencias Forenses. Son instituciones que no están preparadas para atender este tipo de casos, que tienen un componente especial que es la motivación, es decir, entender que realmente, bueno, no solo la motivación, los 6 parámetros que leí antes, pero es decir, que el tema del odio, que es lo central en este tipo de discursos, sí es un componente sumamente importante para entender por qué se está pasando. Entonces, no es lo mismo comparar un homicidio, no quiero decir homicidio cualquiera, porque un homicidio nunca es cualquier cosa, pero quiero decir, no es lo mismo un homicidio porque me intentaron asaltar a un homicidio porque me asaltaron y luego, por ser homosexual, entonces me mataron. O sea, es un agravante muy, muy delicado que no estamos tratando en la legislación ni a nivel institucional. No existen políticas públicas serias en ninguna de las instituciones del sistema de justicia para enfrentar este problema, ¿no? Yo quiero agregar a lo que tú decías, otro agravante también en cómo desde el Estado cómo se maneja este tipo de casos, es en la ausencia de datos, ¿verdad? Ajá. Porque la falta de los únicos datos a los que tenemos acceso para ver cuántas muertes hubo por crímenes de odio son por organizaciones como Trans, Visibles, se me va el nombre de otra organización que también nos ha facilitado IVOS, estos creo datos. yo. IVOS, Lambda. ajá. Sí, Lambda, organización Lambda, pero son organizaciones que desde su propia iniciativa y con recursos pues limitados y con monitoreo de medios, etcétera, ¿verdad? Otros mecanismos alternativos van intentando hacer una cifra que debería ser una preocupación del Estado, ¿verdad? Entender, categorizar estos crímenes, porque como tú bien decías, no es lo mismo, ¿verdad? Obviamente todo es lamentable, pero hay que hacer una diferenciación porque sin datos estamos como en el vacío, ¿verdad? Claro. Sí, ¿y cómo vas a diseñar política pública si no tenés información? Definitivamente. Y sabes que ahora que hablabas de esto del discurso de odio y pues la incitación al odio, etcétera, me recordaba de este libro. Hay un autor que se llama Jonathan Haidt y él se especializó en todo el tema de la polarización. Empezó con un libro que se llamaba ¿Por qué no podemos estar en desacuerdo de una manera más constructiva? Y luego uno de sus libros más recientes, que en inglés se llama The Righteous Mind, y en español creo que lo traducen como La mente justa o algo así, donde él explica cómo es toda esa dinámica cerebral que te lleva a estar polarizado. Y dentro del libro, pues que explora un montón de cosas, llega a una de las conclusiones que es la necesidad de demonizar al otro lado para poder, digamos, obtener una identidad casi que tribal. Al final, la definición de cada tribu es en contra de la otra. Entonces, digamos, yo soy tan conservador como estoy en contra de lo que no es conservador, digamos. Esa es mi marca de conservadurismo. Así como tú traes, digamos, hoy tus colores de Japón, digamos, esta gente se pone sus colores de, no sé, de anticomunismo o anti-LGBTQ, etc. Y lo que él explica es cómo esto deja de ser un proceso racional. O sea, ya no se trata de algo que tenga razones o evidencia o que esté basado en nada más que pura emoción. Y las emociones que la polarización te despierta son emociones bien peligrosas si se ponen en acción. Digamos, emociones como, bueno, odio, por supuesto, temor o miedo, repugnancia. E incluso hay algo que es como un deber moral, por eso se llama righteous, como un sentido de justicia. Como decir, el otro, o la otra parte que yo estoy demonizando, no es moralmente buena.
Y eso me da a mí ese deber moral de querer corregir lo que está moralmente mal. Y entonces bajo esa sombría, luego es que se pueden llegar a cometer todos estos crímenes que empiezan desde el discurso de odio, donde es verbal, pero que igual tiene un impacto, por supuesto, a más un abuso emocional, a una discriminación, a finalmente algún crimen. Y una de las cosas que a mí me alarma es que yo he notado mucho en el discurso de campaña negra que recientemente ha ido aflorando, he encontrado mucho de lo que él menciona en este libro. Digamos, el uso de la palabra batalla, ¿no? Es una batalla en las ideas, es una batalla cultural. ¿Qué pasa en una batalla? Vamos a ver. O sea, al final de una batalla, ¿qué sucede? O llevas prisioneros o matas gente o la gente tiene que huir. Es realmente así como queremos construir país. Con una batalla en la que o huyen o se ocultan o mueren o se apresan, digamos. La batalla te habla de una imposición. Y es ahí donde yo veo el peligro, donde, digamos, ya empiezan a decir es moralmente incorrecto el otro lado y por lo tanto mi deber moral es defender los valores o los principios de la sociedad que yo considero moralmente buena, por ejemplo. Claro. Y otra de las cosas que he visto también y que él menciona en su discurso es todo el tema de la dignidad, donde supuestamente, pues en este tipo de discursos que polarizan, la gente dice, tú solo sos digno mientras te mantengas digno, digamos. Esas cosas que son moralmente malas, y entonces ya no tenés dignidad. Y entonces ahí empiezas a deshumanizar al otro lado, ¿no? Es menos humano porque es menos digno y por lo tanto menos humano. Y ese es el peligro que yo veo en este tipo de discursos y por qué hay que evitar replicarlos y a la vez hay que hacer conciencia a la gente que es vulnerable a todas estas emociones, porque al final todos sentimos miedo, ¿no? Y si hay algo que llega y nos bloquea la razón porque nos da miedo, entonces tener esa paciencia de explicarle a la gente como, mira, estas personas solo son distintas, pero no son menos dignas, ¿no? Claro. Pero no es que estén moralmente incorrecto, y si tú lo ves moralmente incorrecto, explícame por qué. Digamos, como explorar todas estas razones que están detrás de esa emoción. Y cabal, en esta batalla que tú decís que se ha ido como difundiendo a través de este discurso, que yo lo asocio mucho a lo que tú dices. Yo creo que es una incitación este discurso que hemos visto en las campañas, ¿verdad? Que es lo que han abanderado varios candidatos en la primera vuelta y también en la segunda. Y es una batalla en la que te plantean que están defendiendo tus hijos, la vida y la familia. ¿Cómo vas a defender la vida? Están incitando a crímenes de odio, o sea, no hay una defensa a la vida, ¿verdad? La familia, o sea, ¿cómo se puede asociar la defensa a la familia? O sea, es un absurdo, ¿va? Y es como tú decís, de hecho, ahorita en el preámbulo de la realización del desfile, que pues se tuvo que atrasar un poquito por el tema de las elecciones, había como una sensación de parte de estas organizaciones que dirigieron este comité organizador del desfile. Estaba esta sensación de que este año la participación de las personas que llegan al desfile iba a ser un poco menor, porque hay un ambiente de hostilidad, hay un ambiente de nosotros somos el enemigo, ¿verdad? Desde las personas diversas. Entonces está esta sensación de temor, especialmente quizá no a los que han sido más activos desde sus organizaciones y que ya tienen 5 o 6 desfiles, ¿verdad? Sino de aquellos primeros jóvenes, mujeres, diversas que estaban como esperando participar en su primer desfile y que de alguna forma es una forma de reconocerse ante la sociedad y de presentar tal cual son y sin ningún temor, ¿verdad? Y en medio de la alegría que esto pueda representar para las demás organizaciones y las personas que participan. Entonces, sí había mucho miedo y a mí me parece que esta es una consecuencia muy grave porque es lo que tú decías, ¿verdad? El porcentaje de personas que se niegan, o sea, que niegan su identidad y que viven de esta forma por el temor a que sean rechazados, pero ¿cómo no va a haber un temor si vemos candidatos que salen diciendo, no, yo no apoyo el matrimonio igualitario? O sea, ¿cómo va a ser eso? No estás diciendo tú, háganle algo a esta persona que es diferente, sino estás diciendo, esto es malo, o sea, yo me desmarco
y yo no soy esto, ¿verdad? Porque esto es malo y está haciendo una incitación a que estas personas sean percibidas socialmente como el enemigo. Entonces, la población diversa ha quedado en medio de ese discurso como lo que no debe ser, lo que está mal y lo que yo no promuevo en mi campaña. Al contrario, yo no soy esto, ¿verdad? Entonces es gravísimo y sí tuvo repercusiones porque había más temor este año que los años anteriores de poder participar libremente en el desfile. Ahorita que mencionabas eso, ahorita te doy, pero es que me recordé, ahorita que mencionabas lo de cómo lo abordan como una antítesis a la familia, me recordé de la entrevista cuando vino aquí Aldo Dávila, lo entrevistó Daniel Herring, y Aldo decía, pero si yo también vengo de una familia. Exacto. O sea, yo también tengo una familia, yo no salí fabulosa de un arcoíris. Pero lo dice muy chistoso, vayan a buscarlo. Lo dice muy divertido y tiene toda la razón. O sea, Alex, al chico que violentaron después del Pride, él tenía una familia y fue al desfile con su mamá. ¿Qué pasa con la familia de ellos, no? Claro. Sí, total. Y a mí me parece justamente en el contexto de esto que están diciendo ustedes, algo que mencionabas hace un ratito, y es cómo lo peligroso que es dejarse definir por las cosas que no son y no por las que sí son. Es decir, estamos en un ambiente en el que el conservadurismo se está dejando definir por lo que no es decir, por un conservadurismo anticomunista, antidiverso, anti lo que sea, y no por lo que un conservadurismo propositivo podría ser. Pero aparte estamos viendo una instrumentalización de estos elementos para favorecerse a costa de los daños que puedan sufrir otras personas. Por ejemplo, yo me imagino totalmente, pues me cuesta mucho ponerme en su lugar, pero porque no estoy en esas mismas condiciones, pero lo difícil que hacer organizar un festival de Pride sabiendo que se puede muy fácilmente instrumentalizar para generar y provocar odio a través de las campañas que me facilitan a mí decir, miren eso que están haciendo que es inmoral, yo no soy eso. Y entonces eso, lo que decíamos, provoca una respuesta totalmente desfavorable. Yo quería mencionar brevemente cuáles son los 3 elementos que se conoce que tiene el discurso de odio. El primero es que se puede materializar de cualquier forma de expresión. Es decir, el discurso de odio no tiene que tener una forma escrita o verbal, sino que también puede ser a través de imágenes, de ridiculizaciones, de chistes, de lo que sea. Memes. Luego el segundo es que es discriminatorio o peyorativo, que es lo que decíamos, busca crear un enemigo de alguien que realmente no lo es. Y el tercero es que se centra en factores de identidad, es decir, que ataca algo que identifica profundamente a la otra persona. Entonces, en el caso de los crímenes de odio y del discurso de odio en contra de las personas diversas, es absolutamente peligroso porque son cosas que las definen dentro de su propio ser, o sea, con las que se identifican absolutamente, y estamos atacando, en ese caso, la misma esencia de esa persona. Es decir, estamos yendo a lo más profundo y a lo que más duele, y eso lo hace peligrosísimo. Y luego Diálogos publica un pequeño estudio sobre la conflictividad electoral en Guatemala. La conflictividad electoral es el término que utilizamos en Guatemala para hablar de la violencia electoral, que por supuesto que no se basa solamente en factores de odio, ni raciales, ni nada de esto, pero pues es importante entender cómo la violencia afecta en momentos electorales, y proponen 3 variables que son estructurales, contextuales e incidentales. Estructurales son aquellas que se explican a través de las estructuras de los municipios. Este estudio está desagregado a nivel municipal, entonces pues... pero igual en las regiones, como entender cómo funcionan estructuralmente una sociedad en una región. Luego los contextuales vienen de la situación específica del municipio o de la región frente a las elecciones, y los incidentales son aquellos que ocurren específicamente el día de las elecciones. Y en los elementos estructurales yo creo que sería muy importante considerar que en sociedades como la nuestra están altamente polarizadas y altamente preparadas para la violencia cuando se trata de cosas que me tocan a mí una fibra muy, muy personal, por ejemplo, como el tema de la familia, del aborto, del comunismo, ¿verdad? Sí, y fíjate que entre las cosas que mencionas de los 3 factores de qué es discurso de odio, que mencionabas antes de esto último, me parece clave eso de la identidad. Porque yo creo que es bien diferente a otros años en que hemos visto campañas negras. Digamos, historia de las campañas negras en Guatemala hay. Pero al menos yo recuerdo, y aquí sí voy a hablar sin datos, sino nada más de mi pura memoria y percepción,
Y yo recuerdo que antes la campaña negra era muy dirigida al candidato o candidata. Más Entonces, personal. ajá, yo recuerdo las primeras campañas negras que yo vi fueron de Portillo, digamos. Y entonces hablaba mucho de cómo él había matado no sé cuántas personas y qué sé yo. Y toda la campaña negra era alrededor de que si era un asesino Alfonso Portillo o no. Luego recuerdo, por ejemplo, campaña negra en contra, bueno, de Sandra Torres, que venimos conociendo su campaña negra de años, desde que si fue guerrillera o no fue guerrillera, desde que si tuvo algún rol en la corrupción, el caso transurbano, por ejemplo, ese tipo de cosas, todo lo de su financiamiento electoral, pero es muy hacia ella y qué hizo en el pasado. También recuerdo campaña negra en contra de Yamatei, por ejemplo, que ahí sí tuvo un giro homofóbico, pero seguía siendo personal. Era Yamatei, le gustan los hombres, etcétera. Rolaron audios, anécdotas, gente que contaba cómo conquistaba a los muchachos, etcétera y demás. Pero era muy, Yamatei es, ¿no? Ahora lo que yo he visto en la campaña negra no va tanto hacia la persona, candidato o candidata, sino es más en contra de un set de ideas, ¿no? La idea del anticomunismo, ¿no? La idea de antimedidas de redistribución de la riqueza, por ejemplo, que son es bien ridículo. O sea, se nota que están atacando a un público que no conoce cómo se implementa este tipo de políticas públicas porque es un odio bien irracional, digamos, es un miedo totalmente infundado, pero, ajá, ya va más allá de la persona y se va a un nivel más abstracto. Es como, ok, abrirse a la diversidad, etcétera, garantizar derechos a las personas diversas. Que, por cierto, todas estas campañas negras en cualquier otro país desarrollado, en Europa, en Israel incluso, porque aunque esta gente conservadora tiene una admiración en Israel, parece no conocer de política en Israel, pero digamos, ajá, tanto en Europa, en Israel, incluso en países del sur de América, esto que aquí en Guatemala es campaña negra y que infunde miedo, en otros lados es algo bastante normal. Incluso es visto como una política Algo pública positivo. deseable, exacto. Entonces, yo sí he visto ese giro de el discurso de odio y ahí es donde yo digo que quizá hay una distinción entre discurso de odio. O sea, es distinto esa libertad de expresión de cuestionar el carácter y la personalidad de un candidato o candidata, allá llevarlo a una sombría más grande y empezar a decir que cierto grupo de personas no es digna por X o Y razón. Que es un poco la campaña de Sandra Torres 2 días después de las elecciones. Ya estaba diciendo, no, yo sí protejo a la familia, yo no le voy a quitar a nadie, yo no voy a hacer esto, no voy a hacer lo otro. Y luego hay algunos elementos que tienen que ver con, por ejemplo, la desinformación. Sale ayer un tuit en el que dicen, Bernardo Arévalo, miren, este evento no es cierto, yo no voy a estar en determinado lugar, me parece que era Villanueva o Villa Canales, no voy a estar en este lugar a esta hora, yo voy a estar en Chiquimula. Y en ese lugar, a esa hora, a la que supuestamente iba a estar Bernardo Arévalo en esta información falsa, iba a estar Sandra Torres. Entonces, beneficiarse también de la desinformación y de este tipo de discursos es absolutamente peligroso. Y el problema de este tipo de discursos es que es muy difícil personalizarlo, porque fácilmente Sandra Torres puede salir a decir, yo no hice esa convocatoria, yo no hice esos volantes falsos, yo no hice los volantes que repartieron durante el fin de semana en la antigua Guatemala, que tenían mentiras sobre la campaña de Bernardo Arévalo. Pero lo mínimo que podría hacer un político o una política honesta con respecto a la desinformación y de este tipo de discursos es salir a desmentirlo, pero es algo que no va a hacer porque, como les digo, 2 días después de las elecciones ya se estaba beneficiando de ese discurso de campaña negra, pues. Y también ves como un absurdo, ¿verdad? Un escenario bien absurdo en donde ves al candidato Bernardo Arévalo en una posición complicada de desmentir algo que, como tú decís, ante otra realidad, una sociedad con otro tipo de ideas y con otro concepto del término de desarrollo, por ejemplo, y de derechos humanos, no tiene nada de malo, pero tiene que decir, insistir y recalcar en su mensaje, yo no apoyo, no estoy promoviendo el matrimonio igualitario, no estamos, o sea, no a esto, o sea, yo no apoyo esto o yo no estoy promoviendo esto cuando
al final eso crea como una narrativa de esto es lo malo. Ajá. Y me veo la necesidad de desmarcarme de esto, de lo que me están acusando, que en realidad no le veo yo dónde está lo malo, pero se tiene que desmarcar de eso. O sea, es una narrativa bien compleja que dilema. se ha ido Claro. formando. Y de hecho yo he visto mucha discusión de esto en redes sociales y de mucho cómo este partido va a combatir esta desinformación que ha habido, pero sin subirse al carrito del odio, ¿verdad? Y del el otro es malo, ¿verdad? Y esto no es correcto. Y a la vez de replicar la desinformación, Exacto. porque a veces con tal de desmentir, gente que no estaba enterada de ese mensaje de desinformación llega y se entera. Y entonces, ¿cómo haces para no reforzar ese pedazo de información que es falsa? Claro. Es todo un dilema que se tiene que Sí, tomar como con mucho complicadísimo. tacto. Sí, lo increíble, el nivel al que han tenido que moderar sus discursos, incluso los candidatos progresistas como Bernardo Arévalo, yo no lo había pensado así en las palabras en las que tú lo estás poniendo, sí lo había notado, pero quizás no lo había puesto en esas palabras. Pensar lo complicado que es tener que moderarse tanto para lograr como separarse de esa desinformación y de esa campaña negra, ¿no? Ujú. Es que al final, mira, al final en las elecciones funciona, digamos, el electorado como una campana de Gauss, digamos. Tenés tus extremos y tenés tu gran mayoría que está en el centro. Y que es moderada. Y entonces tú podrás tener ideas progresistas y pensar a largo plazo en un futuro que Guatemala va a llegar a una posición similar a la de Europa, Estados Unidos, donde digamos ya es un posmodernismo, digamos, ya tengo un Estado que funciona para empezar, digamos. Pero eso te queda en un extremo. Y lo mismo a los conservadores, la verdad es que los más ruidosos, esos locos que se ponen a hablar cosas que no son, esos son un extremo bien pequeñito, son bien poquitos. La gran mayoría está en medio, pero esa gran mayoría que está en medio, ese votante mediano, sí es vulnerable a ciertas emociones. Tanto a la esperanza, que hemos visto que se ha hecho mucho eco, digamos, y que por eso ves todos esos videos conmovedores donde lo reciben un coro de jovencitas indígenas súper bonito, ¿no? O ves la reacción genuina de la gente cuando Bernardo Arévalo llega, porque la esperanza es una de esas emociones fuertes que hacen eco en el votante mediano. Pero a la vez, el temor, esa paranoia, digamos, el decir... No quiero que se corrompa algo o la amenaza a los valores. Todo eso también son emociones que hacen eco en este votante mediano. Y eso es lo que ellos saben y por eso es que usan ese mismo discurso de odio. A mí lo que me preocupa es el extremo al que pueda llegar y el efecto que pueda tener en el tejido social, porque digamos la historia nos ha enseñado que en otros lugares así es como empiezan cosas más graves. Por ejemplo, en Ruanda, antes del genocidio, pues entre los Tutsis y los Hutu había todos esos programas de radio que hablaban el uno del otro en un tono de discurso de odio hasta el punto de denigrarse y decir es que ni siquiera son humanos, digamos. Lo mismo sucedía en pues, todas las dictaduras fascistas que hubo en Europa, tanto en tiempo, pues Mussolini, Franco, Hitler, elija su favorito. Ellos también usaban ese tipo de discurso de odio donde había un grupo indigno, infrahumano, y que el deber moral era ya sea la eliminación o el aislamiento de estas personas, lo mismo con un Pinochet en Chile y sus campos de trabajo y campos de tortura y demás. Entonces, esa es mi preocupación, o sea, sembrar esa desconfianza y esa enemistad y esa idea de que hay gente que es menos digna y que es menos humana y por lo tanto no es sujeto de derechos y por lo tanto se le puede hacer daño, ya sea a nivel psicológico, verbal, físico o incluso no respetar su propiedad, es bien peligroso. No solo por lo que se pueda llegar a orquestar más adelante, de decir, bueno, todos nosotros estamos en contra de este que es menos digno, sino lo que a título personal ciertas personas podrían pues tomar la iniciativa de venir y hacer algo que esté muy mal, ¿no? Me recuerda un poco, yo no sé si ustedes miran Black Mirror, ¿no? Sí. Hay un episodio de Black Mirror que es como, es una serie donde hay como unos escenarios futuristas alternativos, pero es medio distópico, es muy buena. Te la recomiendo. Recomendación del día. Hay un episodio justamente de unos soldados
que tienen una misión de matar unos como monstruos. Y es todo un episodio donde tú vivís la guerra como casi que en primera persona y estás viendo cómo los soldados tienen que defenderse de estos monstruos horribles. Y les voy a arruinar el episodio porque al final, alerta de spoiler, al final resulta que esto era una ilusión. O sea, no eran monstruos en realidad, eran humanos. Pero digamos, el ejército les había hecho ver a estos humanos como monstruos porque sabían que si los miraban como humanos no les iban a hacer las atrocidades que les estaban haciendo en la guerra. Y ese es el peligro del discurso del odio, o sea, esas últimas consecuencias, hasta dónde puede llegar la gente. Sí, el discurso de odio, la incitación al odio, son un espectro realmente, no tienen solo una forma, sino que se ven de muchas formas y el peor de esos, o el consenso internacional sobre que el peor de esos es la incitación al genocidio, que puede parecer como algo muy lejano, pero por supuesto que no lo es. O sea, a ver, ir escalando paso a paso para llegar primero de violencia verbal a luego violencia física y luego de violencia física a otros tipos como más peligrosos, como lo que decía Lucy, de ya satanizar a un grupo completo de personas e ir en contra de ellos. No es tan loco si nosotros vemos para atrás y vemos las cosas que han pasado en países como el nuestro, pues. O sea, todavía hay gente que niega el genocidio. Y no solo eso, porque entiendo que pueda generarse discusión alrededor de eso, pero las violaciones a derechos humanos tan graves que se dieron en ese contexto, hay gente que no se siente arrepentida de que esas cosas hayan pasado, que siente que eso era lo que tenía que pasar para deshacernos, por ejemplo, del comunismo. Pero en realidad había un elemento racial detrás al que se llegó poco a poco. Primero con el discurso religioso, ¿verdad? De crear un enemigo interno y que era una lucha que Dios nos estaba mandando, lo que sea. Y fue escalando hasta llegar a una consecuencia gravísima, que fueron violaciones de derechos humanos que no deberían suceder en ningún lugar. Y ahí me pone a pensar un poco en quienes tienen responsabilidad de crear lazos sociales o de contrarrestar socialmente estos discursos. El plan de acción de Rabat, que era el que mencionaba anteriormente, propone que la responsabilidad principal está en los funcionarios públicos, pero también en líderes comunitarios, en medios de comunicación y en líderes religiosos. Y quiero enfatizar en este punto porque algunos líderes religiosos han sido partícipes y han promovido mucho estos discursos de campaña negra de los que hablábamos hace un poco. O sea, hemos visto pastores evangélicos diciendo, esta gente es comunista, esta gente es aquí, esta gente es allá, esta gente es contraria a la voluntad de Dios. Entonces, pues ese discurso es totalmente irresponsable. Y era lo que decíamos antes de la promoción del odio o la incitación al odio. Tenés una plataforma, Sí. ¿cómo la estás usando? Por supuesto que no estaría bien que yo diga, ataquen a este grupo de gente, no sé. Hoy le decía a Lucy que jugó la selección femenina de Japón contra España, entonces yo venía celebrando. Si yo tuiteo, vamos a golpear a todas las personas que sean fanáticas de la selección de España, estaría mal. Estaría peor que eso si lo hiciera Lucy, porque Lucy tiene el doble de followers que yo en Twitter. Pero si lo hace un pastor evangélico, Sí. en el que cree la gente que va todas las semanas, que lo ven como un líder espiritual, como un Sí, un líder canal de la voz de religioso, Dios, un digamos. canal de la voz de Dios, eso lo agrava muchísimo. Es decir, no podemos tomarnos a la ligera estas campañas negras y estos discursos genuinamente de odio que hemos visto en los últimos meses, y no podemos permitir que esas cosas sigan pasando porque se puede agravar muchísimo. Y lo que decía Lucy, va subiendo de nivel hasta que ya un nivel donde ya es poco lo que podemos hacer para detenerlo, que no sea recurrir a la violencia, que es totalmente deleznable, pues. Y qué grave que el discurso de estos líderes de religiosos esté como ay, se me fue la palabra, como que haya sido, o sea, se haya dado a partir de discursos políticos, Ajá. ¿verdad? O sea, me parece como súper grave. ¿Y cuánta más responsabilidad tiene un candidato con
tal cantidad de personas que está dispuesto a votar por él y que le ven algún tipo de liderazgo, no sé, ¿verdad? No sé si la gente ve así a los candidatos, pero pues algo ven, ¿verdad? Algo de impacto pueda tener las palabras. Y yo quería agregar, en medio de todo esto, otra cosa que me parece alarmante es que todo esto nos deja bien claro la ausencia de propuestas que existe en los partidos políticos y desde los candidatos, porque la campaña no debería enfocarse en hablar qué es lo que está proponiendo el otro o si el otro apoya el matrimonio, el aborto, ¿verdad? Sino qué es lo que propongo yo y por qué mi propuesta política es mejor que la del otro, ¿verdad? En temas de educación, de salud, ¿verdad? De combate a la pobreza y la desigualdad, y eso no existe en esta campaña, sino ha sido yo no apoyo esto, pero no nos dicen qué apoyan, qué son, qué proponen y cuál sería como tal el proyecto que estarían como ejecutando, ¿verdad? Entonces es un vacío total de propuestas y por eso la desinformación es como que el plato principal de la campaña. Sí, como que reduce la calidad de la campaña. Ajá. Y yo creo que ahí algo que tiene un papel fundamental es la estigmatización y el acoso que han sufrido ciertos candidatos y candidatas de diversos partidos, pero especialmente de Semilla, hay que decirlo así, con respecto a su campaña, porque eso pone puntos en la agenda, ¿verdad? Entonces es muy difícil si tenés 200 net centers diciéndote que sos comunista, es muy difícil que tú puedas salir a decir, bueno, esta es mi propuesta. Y creo que Semilla pues lo ha hecho bastante bien, pero evidentemente con los ataques que han tenido del Ministerio Público, de otros partidos después de las elecciones, y sobre todo de la Fundación contra el Terrorismo, de Guatemala Inmortal, de estos grupos que se pronuncian muy fuertemente en redes sociales y que están respaldados por net centers con muchísima fuerza para poner discursos sobre la mesa, es totalmente difícil ir un paso adelante, pues. Entonces, independientemente de la posición política que cualquier persona pueda tener, es muy fácil darse cuenta que esta estigmatización, este acoso y este discurso de odio y esta campaña negra que están sufriendo es lo que está determinando la campaña. Tú lo decías muy bien, esta campaña no se ha visto marcada por cuáles son las propuestas de los candidatos, pero sobre todo porque los seguidores de muchos de esos candidatos ponen como puntos de agenda lo que decíamos al principio, la satanización de los contrincantes, en lugar de proponer construir país a raíz o a partir de nuestras diferencias, ¿va? Sí, es eso también, uno de los, digamos, efectos de la polarización, que al final tu discurso o tu enfoque o, digamos, lo que querés hacer es marcarte, ponerte tu marca y decir, yo soy de esta tribu y soy anti esta tribu. Y entonces ahí, ¿cómo le haces? Como dice este libro que decía de Jonathan Haidt, ¿cómo podemos ponernos de acuerdo de una forma más constructiva? Porque si al final todo se trata de yo soy X, pero no soy Y, exacto, entonces ¿cómo construís país a partir de ahí? Esa polarización es la misma que va destruyéndote las oportunidades de hacer propuesta, de encontrar consensos, de construir país y de tener pues un tejido social donde haya por lo menos la suficiente confianza como para colaborar unos con otros a pesar de que tengamos opiniones distintas. Al final, una de las dichas de la democracia es que puedes vivir con diversidad, digamos, diversidad de opiniones, diversidad de identidades, diversidad de talentos. Y si lo que querés hacer es reducir esa diversidad a dos polos y que cada quien tiene que marcarse para decir a qué polo pertenece y cuál es el polo opuesto, es muy difícil de verdad construir país y construir un Estado que funcione. Y yo creo que en parte también la gente que está orquestando, porque esto no es casualidad, o sea, esto es algo deliberado que responde a ciertas estrategias, quizá está consciente del daño que está haciendo al tejido social del país y precisamente por eso lo hacen, porque yo no quiero que este país se construya, yo quiero seguir viviendo a costillas de este país, digamos, yo quiero seguir siendo parásito de este país, quiero conservar los privilegios que un país que no tiene todavía un Estado eficiente me brinda.
Y bueno, ahí están las consecuencias. Lo que no se ponen a pensar es que el resto de la gente sí queremos construir país y sí queremos vivir en un lugar donde el Estado funcione. Y no queremos seguir viviendo a merced de una pequeña élite que tiene sus privilegios y que decide cómo se hacen las cosas acá. Así que yo creo que, digamos, lo que estamos viendo hoy día no es casualidad. Y por eso hay que tener como cierta compasión con la gente que sí cae en estas campañas de desinformación, porque son víctimas de una estrategia bien diseñada y que es deliberada. Y hablando de eso también, yo creo que es importante pensar un poco en el antídoto, porque digamos, esto tiene una solución, no es como, no, somos presas del discurso de odio, etc. Y muchas veces lo que pensamos es como, bueno, si viene un choque contra uno, vuelve el choque de regreso, digamos. Y yo creo que eso no es lo mejor. En mi opinión, el mejor antídoto es si estas campañas de odio o discursos de odio lo que hacen es deshumanizar y es generalizar. Lo importante es volver a la humanidad de la persona. Por eso yo creo que fue muy acertado de parte de los distintos medios independientes la forma en que cubrieron esta noticia de Alex, porque lo humanizaron, nos mostraron a su mamá, por ejemplo, nos mostraron quién es él como persona, y es como decir, esto no era alguien que tiene menor dignidad o es menos humano, esto es una persona que tiene familia, que tiene su mamá, que daba abrazos en el desfile, esto es una persona que trabajaba, ¿no? Y demás, y al mostrar esa humanidad y ver que eso conecta con la humanidad de los demás, esos discursos de odio cada vez se van viendo más como un intento de asustar o de exagerar, crear un monstruo ficticio. Sí. Hablando pues del antídoto, estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que, como les decía antes, hay ciertos vacíos en nuestra legislación que es importante cubrir, pero no, definitivamente no es ninguna solución a largo plazo, solo crear delitos. En el Código Penal, por ejemplo, hay uno de los principios del derecho penal que es la última ratio, es decir, es el último recurso, la última herramienta a la que acudimos cuando no podemos solucionar un problema de ninguna otra forma, y no debería ser la criminalización de la libertad de expresión la primera forma a la que acudimos para evitar este tipo de actitudes, sino más bien apostarle a, como decías tú, ¿verdad? A lo contrario, a humanizar, a la reconstrucción del tejido social en lugar de la destrucción del mismo. Y creo que cuando tenemos plataformas como esta, por ejemplo, como Tangente, pero también en nuestras familias, en nuestros grupos de trabajo, hacer conciencia de la importancia de volver a hacer esas reconexiones humanas donde nos las han destruido incluso en contra de nuestra voluntad es fundamental para que poco a poco vayamos construyendo país en lugar de destruirlo, porque seguirle el juego al discurso de odio, a las campañas negras y a la desinformación de la que hoy somos víctimas, porque es verdad que somos víctimas, pero seguir ese juego lo único que provoca es darle lugar a los fines que están buscando las personas que crean este discurso de odio y que crean esta desinformación y estas campañas negras. Entonces, creo que independientemente de cuál sea el tamaño de nuestra plataforma, y aunque Lucy tenga el doble de seguidores que yo en Twitter, creo que sí tengo una responsabilidad individual al respecto, ¿verdad? Hay un recelo con el tema de eso. Y sabes que ni tengo tanto. O sea, yo creo que de los una meta más bien, más que recelo. Ahí quiero llegar. Okay. Yo creo que de los que venimos a Tangente, yo no tengo tantos como los otros superestrellas que tenemos por aquí. No, yo solo quería agregar que también, afortunadamente, el acceso que tenemos a redes sociales bastante variadas actualmente. Bueno, Twitter ya. Pero, Cabalex, nos facilita muchos portales que nos van a aclarar este tipo de desinformaciones que están circulando. Y creo que en esta campaña hubo un esfuerzo bastante fuerte de diferentes medios, diferentes como incluso alianzas de medios por combatir estas desinformaciones. Entonces creo que hay recursos para poder, como tú dices, ¿verdad?, para aportar a este antídoto, y creo que uno de esos recursos es la información, ¿va? La información que nos empodera y que nos bota a todos estos monstruos imaginarios que en realidad pues no existen. ¿Alguna reflexión final de alguno de los dos? Que ya nos estamos quedando sin tiempo. Sí, yo quería decir algo que he estado pensando y que me ha preocupado mucho últimamente.
Lucy decía hace un rato que una de las ventajas de vivir en democracia es que podemos vivir con el disenso. Y eso pues obviamente es fundamental. Pero creo que cada vez es más evidente que ya estamos en las últimas trincheras de la defensa de la democracia. Hay una frase que se le atribuye en inglés a Mark Twain, creo, y en español a Eduardo Galeano, me parece, pero no sé en realidad quién es el verdadero autor, pero que dice algo así como si las elecciones cambiaran algo estarían prohibidas. Creo que Mark Twain o Galeano, o quien haya dicho esta frase, estaba muy equivocado, pero igual de equivocadas estaban las personas que hoy están intentando defenestrar nuestra democracia a través de los múltiples ataques en todas las plataformas, incluyendo las plataformas legales, es decir, a través de las acciones del Ministerio Público y del organismo judicial. Y eso, ya estamos en las últimas trincheras y nos toca defender la democracia. Así que mi último mensaje es un llamado a la acción, más bien a defender la democracia con todo el ímpetu y con toda la esperanza que nos queda para saber que es la única forma en la que podemos mantener nuestras libertades, que no es cualquier cosa que estén intentando modificar los resultados de las elecciones, que estén intentando bajarse a partidos de maneras legales, no lo sé, pero legítimas por supuesto, y legítimas por supuesto. Y entonces ahí nos queda la última responsabilidad a nosotros. Últimamente ha circulado, y me parece a mí que muy atinadamente, un poema de un pastor luterano antinazi que se llama Martin Niemöller. No sé si lo han escuchado alguna vez, pero dice algo así como: cuando los nazis vinieron por los comunistas, yo no dije nada porque no era comunista. Cuando los nazis vinieron por los socialdemócratas, yo no dije nada porque no era socialdemócrata. Cuando los nazis vinieron por los sindicalistas, yo no dije nada porque no era sindicalista. Ahora vienen por mí y no hay nadie que diga nada. Creo que es lo que ha pasado en Guatemala. Ya fueron por los jueces, por los fiscales, por los abogados, por los defensores de derechos humanos, por los periodistas, y ahora van por los ciudadanos, porque es lo último que queda. La semana pasada el Ministerio Público hizo una solicitud al Tribunal Supremo Electoral para pedirle los datos de las personas que digitaron los votos. Probablemente sea una estrategia para amedrentar a ciudadanos que voluntariamente donaron su tiempo para que las elecciones salieran bien. Es el mismo caso de las juntas receptoras de votos. Y van contra ellos, van contra nosotros. Ya es lo último que les queda y es al mismo tiempo lo último que nos queda a nosotros. Así que este es un pequeño llamado para darnos cuenta que estamos en la última trinchera, pero que no se ha terminado. Ellos son menos y están solos, y nosotros tenemos todavía la oportunidad de defender la democracia. Así que mi propuesta es defender la democracia utilizando, parafraseando un poco las palabras con las que Mario Benedetti proponía defender la alegría. Si tienen oportunidad de buscar su poema Defensa de la Alegría, léanlo y cambien las palabras por defender la democracia. Se las voy a robar a Benedetti, pero me parece que hay que defenderlas. Hay que defender la democracia como una trinchera, defenderla como una bandera, defenderla como un principio, defenderla como un derecho, defenderla de la miseria y de los miserables, porque es la única forma en la que podemos seguir teniendo disenso, es la única forma en la que podemos seguir haciendo uso de nuestras libertades y aumentar las libertades que hasta el día de hoy nos han sido negadas. Pero este llamado es absolutamente urgente, no podemos esperar más, no podemos quedarnos callados, el silencio ya no es una opción. Así que desde esta pequeña plataforma que tenemos en Tangente, que cada vez se hace más grande, creo yo que también tenemos la responsabilidad de hacer ese llamado y decirles que si no hacemos algo hoy, las cosas se van a poner peor, porque ellos no van a parar, pero nosotros tampoco vamos a dejarlos. Así que gracias por acompañarnos, gracias por su tiempo, y yo no tengo nada más que decir. Yo suscribo cada palabra. Me gusta cuando viene inspirado José Javier. Muchas gracias por ponerle palabras a lo que muchos pensamos, y definitivamente no vamos a claudicar. Ellos no van a parar, pero nosotros tampoco. Y bueno, gracias a todos y a todas por escucharnos, por darnos su tiempo y por permitirnos acompañarles en sus actividades de todos los días. Recuerden compartir esto con sus amigos, familia, o a esa persona a la que no saben cómo explicarle que no vale la pena engancharse con los discursos de odio. Mándele esto y nos seguimos platicando. Esto es Tangente Podcast y nos vemos a la próxima.